Muchos millennials están renunciando a la idea de ser propietarios de una vivienda a lo largo de sus vidas. La investigación predice que ni siquiera la mitad de esta generación será propietaria de una vivienda cuando se jubile. Queridos baby boomers, Netflix no es la razón por la que los millennials no pueden pagar una vivienda. Millennials excluidos del mercado inmobiliario otra vez. Un 84% de los jóvenes millennials y la generación Z quiere comprar en el futuro, pero se estima que en 2025 el 63% de los menores de 30 años elegirá el alquiler. Parece ser que con la tremenda subida de precios de la vivienda desde la pandemia, la subida de tasas de interés que está poniendo las hipotecas por las nubes, la subida de estándares de crédito para conceder una hipoteca y sobre todo la incapacidad para ahorrar para la entrada del piso, los jóvenes se están quedando incapacitados para comprar una vivienda. Aún así, eso no es lo que piensan nuestros padres y abuelos. Una encuesta realizada recientemente advierte que la mitad de los baby boomers y la generación X, es decir, los nacidos antes de 1964 o antes de 1981 respectivamente, creen que los jóvenes no pueden costear una casa porque gastan demasiado en cafés caros, ver Netflix o viajes. A lo que un famoso periodista de la CNN respondió: es cierto, los millennials están tan solo a 19,99 al mes de poder pagar la hipoteca de una casa de $1 millón que los boomers compraron por un chicle y un par de paquetes de cerillas. Estas opiniones, por desgracia, son bastante populares en casi todo el mundo. De paso, coméntame tu edad y tu opinión al respecto. Dejando a un lado la broma, hay muchas razones por las que hoy en día los jóvenes se están viendo obligados a alquilar o a no emanciparse. Estas van muchísimo más allá de cómo culturalmente las generaciones van cambiando. No podemos obviar que el precio de la vivienda ha subido muchísimo, que la asequibilidad de la vivienda está en cifras verdaderamente preocupantes y que la calidad y estabilidad de los empleos ha empeorado. Y lo que estadísticamente es una realidad es que hay un altísimo porcentaje de jóvenes que les encantaría comprarse una casa pero que no pueden permitírselo. En este vídeo vamos a hablar de estadísticas sobre propiedad de la vivienda, cómo ha evolucionado la compra y el alquiler de la vivienda de generación a generación y cuáles son los nuevos estudios que han salido a la luz y que nos permitirán entender muchísimo mejor por qué en 2025 se espera que haya un porcentaje aún mayor de jóvenes y no tan jóvenes que vivirán de alquiler o en casa de sus padres. Un reciente estudio realizado por el Washington Post nos advierte sobre cómo la pandemia ha cambiado la propiedad de la vivienda para siempre y cómo los millennials hemos perdido la oportunidad de comprar casa una vez más. Entre 2019 y 2021 se vio la tasa más alta de propiedad de viviendas para los millennials y por primera vez en 10 años la edad promedio de la propiedad de la vivienda realmente disminuyó, es decir, personas más jóvenes pudieron comprar su primera vivienda. La pandemia nos permitió ahorrar y dio lugar al éxodo de muchas personas desde las grandes ciudades a la periferia. Además, las tasas hipotecarias históricamente bajas ayudaron a millones de millennials, es decir, a personas nacidas entre 1981 y 1995, a que pudieran acceder a su primera vivienda en propiedad. Pero esto no duró mucho, las cifras empezaron a empeorar muchísimo en 2022. El aumento de los precios, la disminución del inventario, las tasas hipotecarias más altas que hemos visto en años han excluido a los compradores más jóvenes. Y ahora la edad promedio para los compradores de viviendas en Estados Unidos se ha disparado a los 53 años, que es la cifra más alta registrada en toda la historia. Por lo tanto, vemos como el acceso a una vivienda en propiedad se da cada vez a edades más avanzadas. Por ejemplo, en el caso de España pasa exactamente lo mismo. La edad media para acceder a la compra de la primera vivienda en el caso de los españoles es de 41 años, 7 años después de la media europea de 34 años. Y es que la generación nacida entre 1981 y 1995 es la única generación por ahora en la que los estándares de propiedad de la vivienda han empeorado con respecto a la de sus padres y a la de sus abuelos. Por ejemplo, en Estados Unidos solamente el 27% de los millennials viven en una casa que es su propiedad o propiedad de su pareja, mientras que sus padres, abuelos y bisabuelos en un 40% ya tenían una propiedad a sus edades. El difícil acceso a una vivienda a día de hoy tiene como consecuencia que el 20% de los millennials en Estados Unidos todavía vive en casa de sus padres, mientras que solo el 10% de las generaciones anteriores a su misma edad no se había independizado. Y casi la única opción para independizarse es el alquiler. Según Eurostat, el 26,4% de los jóvenes europeos entre 20 y 34 años todavía viven en casa de sus padres. En el caso de Italia es del 53%, que es el país donde más jóvenes todavía viven en casa con sus padres. Seguido de Grecia con un 47%, España con un 44,8% y Portugal con un 41,8%. Por el contrario, en países del norte como por ejemplo Bélgica, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Finlandia, menos de un tercio de los jóvenes de entre 20 y 34 años todavía vive en casa de sus padres. La verdad que esto es increíble, pero es así. Nos independizamos más tarde que nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Nuestra primera o única opción para independizarnos es el alquiler y la edad media para el acceso a la primera vivienda en propiedad ha ido aumentando muchísimo en los últimos años. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Los millennials ya no quieren o no pueden comprarse una casa? Los datos reflejan más bien lo segundo.
mundo. Por supuesto, la incapacidad de los millennials para poder pagar una vivienda no tiene nada que ver con nuestras suscripciones a Netflix o con tomar un café en Starbucks. Actualmente, la compra de una vivienda está condicionada a un ahorro previo muy fuerte y una capacidad de endeudamiento muy alta. Los jóvenes no pueden acceder a la propiedad porque necesitan de un 20 a un 30% del valor de la vivienda para acceder a una hipoteca. Recordad que 3 de cada 4 personas necesitan una hipoteca para adquirir una vivienda. Es por esto que los jóvenes estiran al máximo la opción de vivir de alquiler o en casa de sus padres. El valor medio de una vivienda en Estados Unidos en 1980 era de $47.200 o $167.000 ajustado al valor actual del dólar. El precio medio de una vivienda unifamiliar en el primer trimestre de 2022 era casi el triple, $428.700. Además, tras la recesión de 2008, los bancos redujeron sus normas de suscripción de crédito e hicieron que el 20% del pago inicial fuese la norma. Para una casa de un valor medio hoy en día, eso supone un pago inicial de $86.000, mientras que la capacidad de ahorro del estadounidense promedio ha ido empeorando muchísimo con los años. De hecho, la mayoría no ahorra nada o ahorra muy poco. En el caso de España, según un estudio de pisos.com, el 50% de los millennials vive de alquiler, mientras que un 30% está hipotecado y un 20% no paga nada por su vivienda porque viven con sus padres y todavía no se han emancipado. De los que han optado por alquilar su vivienda, 6 de cada 10 reconocen que era lo único que se podían permitir. Entre los baby boomers, en cambio, el 61% no paga ahora nada por la casa en la que vive, ya que ya la ha pagado íntegramente o porque la heredó o se la cedieron. Un 28% están hipotecados, mientras que un 11% vive de alquiler, ya sea por necesidad o para poder ahorrar en determinados impuestos o servicios. Todo apunta a que realmente el problema es que los jóvenes a día de hoy no tienen capacidad para ahorrar para la entrada del piso. De hecho, aunque en la mayoría de casos en España el pago de la cuota hipotecaria es inferior al pago del alquiler, muchos jóvenes no pueden hacer frente al pago de la entrada, especialmente si no cuentan con el respaldo familiar que les ayuda a recopilar el 30% del importe de la operación. A día de hoy, lo más normal es que la concesión de una hipoteca sea del 80% del valor de la tasación. Por ello, el comprador necesita disponer de unos fondos propios que le permitan atender al 20% restante del valor de la adquisición que no está financiado por el banco. También se deben tener en cuenta el pago del IVA, en el caso de una vivienda nueva es del 10%, o del impuesto de transmisiones patrimoniales si es de segunda mano, además de los gastos notariales o registrales. Y el problema no es únicamente no poder ahorrar para la entrada, sino que además las cuotas hipotecarias y los alquileres ocupan un gran porcentaje de los ingresos. Por ejemplo, según el Banco de España, no deberías destinar más de un 35% de tus ingresos a vivienda, algo que en el caso de muchísimas personas es prácticamente imposible, porque en el caso de cobrar el salario mínimo interprofesional no podrías pagar más de 350 o 400 euros de hipoteca o de alquiler, algo que se aleja bastante del precio medio de alquileres e hipotecas que se pagan actualmente. Por lo tanto, las estimaciones para los próximos años es que las personas tardarán más en independizarse y el alquiler se convertirá cada vez más en la primera opción, además de que se compartirán más pisos entre los jóvenes para poder asumir las cuotas, hasta el punto de que la generación Z, es decir, los nacidos después de 1996, en 2025 tendrán que optar por el alquiler en un 63%. Y también muchísimos más jóvenes optarán por compartir piso, el fenómeno llamado sharing, que consiste en compartirlo todo. Es por esto que últimamente en el mercado inmobiliario se está popularizando muchísimo la creación de espacios para compartir, como por ejemplo hacer varias divisiones en las viviendas, en las oficinas o espacios comunes, todo lo que está relacionado con el coworking y el co-living. Bueno, ya habéis visto cuál es la situación actual en cuanto a propiedad de la vivienda o acceso a ella, tanto en Estados Unidos como en Europa y por supuesto también en España. Desde mi punto de vista, no se trata de un cambio excepcional en la cultura entre las distintas generaciones. Sí es cierto que algunas prioridades cambian, como por ejemplo la movilidad geográfica o intentar disfrutar un poquito más de la vida, lo que es propio de millennials y de la generación Z a la que yo misma pertenezco. Pero eso no significa que estemos renunciando a las ganas de tener una vivienda en propiedad, a tener un trabajo bien remunerado o a cierta estabilidad económica. Simplemente estamos adaptándonos como podemos a la situación que nos ha tocado vivir, y por desgracia muchas veces la conclusión a la que se llega es que tienes que vivir de alquiler o aguantar más en casa de tus padres para poder ahorrar para la entrada de un piso, ya que si alquilas también pierdes una gran capacidad de ahorro. Recordemos también que ahora el precio medio de los alquileres o de las hipotecas ocupa un porcentaje mucho más alto del sueldo de las personas, obligando a los dos integrantes de la pareja a trabajar, cosa que por ejemplo no pasaba con los baby boomers o con la generación X. Esto también obliga a los jóvenes a tener que compartir piso con la pareja o con otras
otras personas, porque la realidad es que hoy en día mantener una unidad familiar requiere de varios sueldos. Y esto no es una preferencia que tengan los jóvenes, prácticamente es la única opción que tenemos. Me encantaría que me dejases tu opinión en los comentarios y que también me dijeses si en tu caso vives de alquiler o ya has podido comprar una vivienda. En mi caso yo llevo 3 años independizada con mi pareja y vivimos de alquiler. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.